compasivo, bueno, generoso. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios perdonador, lleno de gracia, que te deleitas en salvar al pecador, y te agradecemos porque, Señor, nos has rescatado del hoyo del pecado, Señor, y nos has llevado a tu reino. Gracias, Señor, por darnos a Jesús. Todas estas realidades son, Señor, hechas reales para nosotros en Cristo Jesús. Y hoy queremos, Señor, alabar el nombre de nuestro Salvador también. Y queremos pedir, Señor, que nos des tu espíritu para poder comprender tu palabra, y al estudiarla, Señor, que ella, Señor, nos alimente, nos fortalezca, nos lleve, Señor, a un arrepentimiento más profundo y nos haga, Señor, a amarte más. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el libro de Apocalipsis y me parece que terminamos el estudio de los 144.000, si no estoy equivocado, y tenemos que estudiar acerca de la gran multitud. Entonces estamos en el versículo 9. Versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud. Y he aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien, entonces nos encontramos con la gran multitud. En los versículos del 1 al 8 vimos a los 144.000. Es interesante de que en el capítulo 7, el versículo 4, me dio por bostezar, dice: y oí el número de los sellados. Entonces el apóstol oye primero, y luego en el versículo 9 dice: después de esto miré. Entonces, cuando él escucha el número de los sellados y escucha a 12.000 sellados de tal tribu y de tal tribu y de tal tribu, la descripción de los 144.000, luego de eso él se da vuelta para ver a los 144.000. Y en vez de ver tan solo a los 144.000, él ve a los salvos de todas las edades.
Después de esto miré y he aquí una gran multitud. Y dice que nadie, la cual nadie podía contar. Es una gran multitud. Estos son los salvos de todas las edades y se encuentran ante el trono. Entonces este es vemos que aquí el capítulo 7 nos lleva más allá de la segunda venida de Cristo, nos lleva pasado de la gran tribulación, y ahora de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, y ahora se ve a los salvos, a la iglesia redimida ante el trono de Dios. Y el universo está unido, se lo ve ahora a la familia celestial y a la familia terrenal reunida, la cual nadie podía contar. ¿Por qué es que nadie la puede contar? Y este es un contraste que nos muestra que los dos grupos son grupos distintos, porque a los 144,000 es un número definido que se lo puede contar. Pero a la gran multitud nadie la puede contar. Así que eso nos muestra que hay un contraste, hay una diferencia entre los 144,000 y la gran multitud. Porque hay algunos adventistas que han propuesto que los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo, pero no es así. El apóstol usa lenguaje para dejarnos saber de que los dos grupos son distintos y los 144,000 se encuentran incluidos en la gran multitud, y el lenguaje cuando se describe a la gran multitud más tarde, cuando el anciano le pregunta al apóstol, ¿quiénes son estos? El lenguaje que se usa para describir ese lenguaje describe a los 144,000. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Aquí se encuentran delante del trono y están en la presencia del Cordero, porque vimos en el capítulo 5 que el trono se encuentra que el Cordero se encuentra en el medio del trono. Así que los salvos, porque hay algunos que piensan de que los salvos van a ver a Cristo, pero no van a ver a Dios. Aquí se nos muestra claramente que los salvos van a ver a Dios cara a cara. Ellos se encuentran en la misma presencia de Dios. En el ¿cómo se llama? En el océano de vidrio, en el mar de vidrio se encuentran, parados ante el trono. Han obtenido la victoria, símbolo de las palmas en las manos, y dice que tienen con coronas de oro en sus cabezas, se les ha dado el poder de reinar, y ropas blancas, están vestidos, la justicia de Cristo ha llegado a ser de ellos. Aquella justicia que les fue imputada llega a ser su propia justicia. Es por eso que en el capítulo 19, en el versículo 8, describiendo nuevamente a la iglesia, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que aquella justicia que es imputada llega a ser la vida, la expresión de la vida de los santos. No tan solo en el cielo, sino que también en la tierra. Dice que son las acciones justas de los santos. Entonces, la justicia de Cristo, tanto imputada como impartida, es representada por aquel manto blanco. Y hemos de recordarnos que el manto blanco no tiene ni un hilo de hechura humana, dice la hermana de White. No es por nuestra fuerza, por nuestros méritos, que nosotros producimos aquel manto blanco. Es esencial el manto blanco para estar
en el reino de Dios. Si venimos al libro de Mateo, capítulo 22, Mateo capítulo 22 es la invitación a las bodas, a las bodas. Y se encuentra la historia de Israel, la historia de la iglesia. Y en el versículo 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados. Y vi allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces, a los invitados de boda, a los invitados a la boda, el rey les ha otorgado un vestido que ellos han de llevar para poder ser partes de la boda. La boda, dice la hermana White, es símbolo de la unión entre la humanidad y la divinidad, que se va a celebrar en el cielo. Llegamos a las bodas del Cordero en el cielo, que es la unión eterna, la celebración de la unión eterna entre el hombre y Cristo Jesús y Dios. Y para participar de aquella boda hemos de estar vestidos de lino fino, hemos de estar vestidos de vestiduras blancas, que son las coberturas de la salvación que el Señor nos da, que es la justicia de Cristo, tanto imputada como impartida. La justicia imputada nos hace justos, nos da una nueva naturaleza, nos llena del Espíritu de Dios, nuestros pecados son borrados. La justicia impartida nos capacita para vivir como justos y nos enseña a vivir justos, como justos. Y es por eso que en el libro de Apocalipsis se llama aquellos vestidos blancos las obras justas de los santos, porque está mostrando que la justicia de Dios ha llevado a los santos a vivir justamente, a vivir una vida santa. Nuevamente volvemos al versículo capítulo 7 y el versículo, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Con palmas en las manos. Tienen entonces la victoria de Cristo les ha sido otorgada. Y ahora permanecen como justos. Han recobrado aquel manto que perdieron Adán y Eva. Aquel manto ahora nuevamente es de ellos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Así que cantan. Cada vez que vemos a la iglesia ante el trono, se la encuentra cantando. O varias veces, si vamos al versículo, al capítulo 14, versículo 3, cuando se nos muestra a los 144,000 y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. En el capítulo 15, nuevamente la iglesia se la encuentra cantando, dice, y cantan el cántico de Moisés, el capítulo 15, versículo 3, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que ahí cantan el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Así que cuando lleguemos al cielo, vamos a cantar. Porque el cielo es un lugar de música. Dios es un músico, a él le encanta la música y él canta, Dios mismo canta, nos dice la Biblia en el libro de Sofonías. Así que a los que no les gusta cantar aquí en la tierra, bueno, van a tener que comenzar a cantar, porque el cielo vamos a pasar cantando. Y en el versículo 5, capítulo 7, no versículo 5, versículo 10, versículo 11, se unen los ángeles al cántico de los santos. Dice, y todos los ángeles estaban en pie delante del trono.
todos los ángeles. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 no habían ángeles en el cielo? Estaban tan solo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y Dios el Padre. En el capítulo 5 se encuentran nuevamente todos los ángeles y la creación. Y aquí vemos nuevamente, ahora se reúne toda la familia celestial. Este es el momento cuando los santos han llegado al cielo. Y se reúne toda la familia celestial para darles bienvenida. Y al que se alaba por todo esto es a Dios. No sé si alguna vez se han detenido ustedes a imaginar cómo irá a ser esto. El llegar al cielo, el estar ante la presencia de Dios. ¿Cómo será aquel mar de vidrio que puede, como se llama, a sostener o que puede, en el cual pueden pararse toda la creación, una multitud que no puede contarse, y todos los ángeles de Dios y los representantes de todos otros planetas? ¿Qué día va a ser aquello? Un día maravilloso. Parece un cuento de hadas, pero sabemos que no es cuento de hadas por el hecho de que tenemos todas las profecías bíblicas que se han cumplido como prueba de que estas cosas también se cumplirán como han sido predichas. Entonces aquí hay materia para darle a nuestra imaginación. Hemos de usar la imaginación nosotros en el estudio de las Sagradas Escrituras. Hemos de aprender a cerrar nuestros ojos e imaginar aquello que leemos para que aquellas escenas tomen, como se llama, el control de nuestra imaginación, y la imaginación ahora puede imaginarse cosas santas. Es por eso que ¿cómo se llama? Las Sagradas Escrituras han sido escritas mayormente en historias, en forma de historia, y también los libros como El Deseado de todas las gentes, Patriarcas y Profetas. Tenemos todo en historia, porque cuando uno lee una historia, uno se va imaginando las cosas en la mente, y la imaginación, el espíritu de profecía la llama el ojo de la mente, y realmente es el ojo de la fe. La imaginación es el medio a través del cual nosotros podemos ver lo que Dios habla, las realidades bíblicas. Y de esa manera puede venir una transformación, porque tú puedes contemplar a Jesús con tu imaginación, verlo en toda su hermosura, en su santidad, en su crucifixión, puedes ver las escenas, puedes participar en ellas. Y de esa manera, al contemplar a Cristo en la imaginación, tú te vas transformando en su imagen. Si ustedes vienen al libro de Génesis, el libro de Génesis nos muestra lo opuesto, lo que ocurre cuando a la imaginación se la alimenta aquello que es corrupto. En el libro de Génesis, el capítulo 6, hablando de los antediluvianos, dice el versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Entonces, la palabra dice todo designio de los pensamientos, se está refiriendo en el hebreo específicamente a la imaginación. En otras palabras, el libro de Génesis nos dice que los antediluvianos se corrompieron porque sus pensamientos se corrompieron. ¿Y cómo se corrompieron sus pensamientos? Por lo que alimentaban a su imaginación para imaginar cosas corruptas, impías, y se volvieron malos, se corrompieron totalmente. Aquello que tú le das a la imaginación va a ser lo que va a formar tus pensamientos, y tus pensamientos forman tu carácter. Así que si estás mirando películas y pasas el tiempo mirando cosas corruptas, el mundo no tiene que ser algo necesariamente malo, pero si es constantemente secular y tu imaginación no está centrada en cosas espirituales, no puedes crecer en lo espiritual. Por eso que necesitamos alimentarla. Hemos de cortar las películas, hemos de cortar aquello
que viola nuestra imaginación, porque cuando tú miras una película, por 2 o 3 días, las escenas de la película están constantemente pasando por tu imaginación. Constantemente, las palabras, las acciones, la violencia. Si se vieron cosas inmorales, quedan grabadas en tu mente y están constantemente repitiéndose. Entonces, eso te transforma, porque eso, aquello que contemplamos, nos vamos a llegar a ser. Y es por eso que tantos adventistas cristianos tienen una vida espiritual tan débil, porque alimentan su imaginación con basura. Entonces, no debiésemos ver televisión, no debiésemos mirar cosas que son corruptas. Nada que sea malo debiera entrar por nuestros ojos. Los ojos son las ventanas del alma. Aquello que los ojos contemplan y los oídos escuchan, vas a llegar a ser. Muy bien, vamos de vuelta entonces a Apocalipsis 7. Así que aquí vemos entonces a los santos juntos con los ángeles, alabando a Dios de todo corazón, cantando ante el trono. Parece una verdad tan distante, ¿no? Una realidad tan distinta a lo que nosotros vivimos diariamente. Y tendemos nosotros a pensar, nuestras actitudes tienden a ser como las realidades que nos rodean. Pero tú y yo no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero dice el Señor Jesús, no somos del mundo. Y el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos el retorno de nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros hemos de acostumbrarnos a vivir en una atmósfera distinta a la que nosotros vivimos. Entonces es ahí donde la oración nos lleva a morar en esta atmósfera. Nosotros podemos entrar en esta realidad ya por fe y a través de la oración. El estudio de la palabra de Dios, la lectura del espíritu de profecía, el escuchar música sacra, el escuchar sermones. Hemos de rodearnos con una, ¿cómo se llama?, atmósfera santa. Porque si no, el mundo te rodea naturalmente con una atmósfera secular. Y la atmósfera secular va a destruir tu vida espiritual. Si tus pensamientos están constantemente morando en lo secular, en tu trabajo, que hay que pagar esto, que hay que hacer lo otro, que tengo que ir a este lado, y es constantemente tus pensamientos en lo secular, puede que no sea malo, pero si eso es todo lo que piensas, entonces tus poderes espirituales disminuyen. Y tus capacidades para tener comunión con Dios se van achicando, se van poniendo más pequeñas y débiles. Entonces hemos de aprender a morar en una atmósfera santa y copiar aquello que está ocurriendo. No es necesario que esperar llegar al cielo para cantar y silbar himnos y alabar a nuestro Dios durante el día. Muy bien, ya lo hemos visto. El cielo es una atmósfera, tiene una atmósfera de alabanza. Me gustaría repetir que esto debiese ser copiado en el hogar y ser copiado en la iglesia especialmente. Muchas veces como pueblo nosotros corremos en nuestras reuniones. Yo le decía a los hermanos cuando nos juntamos en la ciudad donde fui el fin de semana que los adventistas estamos siempre apurados. Estamos apurados cuando estamos siempre corriendo tarde, llegamos tarde a la iglesia, entonces estamos apurados y lo hacemos todo apurado. Después estamos apurados para irnos a la casa. Cuando vamos a la iglesia no debiésemos estar apurados, porque vamos a alabar a Dios. Y el culto debiera contener en ella un gran elemento de alabanza a Dios. No debiéramos correr para estudiar la Biblia tan solo, porque eso es nuestro culto de alabanza. No es realmente tanto un culto de alabanza, porque alabamos a Dios, cantamos 2 o 3 himnos, y en la mayor parte de la iglesia muchas veces no hay espacios de canto, pero debiéramos alabar a Dios, y debiéramos alabar a Dios hasta que la presencia de Dios
se hace presente en nuestro medio. Y se va a sentir. Hay compunción de espíritu, se siente la presencia del Espíritu Santo. Entonces, aún entonces debiéramos estudiar la Biblia, porque entonces el Espíritu Santo nos guía en el estudio de la Biblia. Pero no lo hacemos, tenemos un formato que se ha volvido algo tradicional dentro de la iglesia, que seguimos, hacemos los anuncios, se recogen las ofrendas, se cantan los 2 himnos y luego viene el estudio de la palabra de Dios. Y tristemente, ese formato se ha tomado un aspecto sacro dentro de la iglesia y no se puede cambiar. Se puede cambiar. El Espíritu de Profecía dice de que no debiese seguirse el mismo formato todos los sábados en los cultos, que el culto ha de ser variado. Entonces debieron haber días en que el sábado de mañana, que es día de alabanza y de testimonios. Y entonces se da alabanza, se canta, se da testimonios y luego hay el estudio de la palabra de Dios, o el estudio puede ser que los hermanos comparten los textos favoritos y qué significa para ellos. De esa manera seríamos enriquecidos por lo que los hermanos, ellos mismos están ganando en el estudio de la palabra de Dios. Entonces la alabanza es importantísima. El libro de Apocalipsis nos enfatiza eso vez tras vez tras vez, que la alabanza es algo importantísimo en el culto a Jehová. Muy bien, versículo 12. Entonces aquí se nos muestra lo que los ángeles dicen, diciendo amén. Ellos dicen amén a lo que los santos están diciendo. Ahora, veamos otro aspecto de la alabanza que es tan importante. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor, versículo 11, vuelvo al versículo 11, del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. El postrarse ante Jehová es la postura correcta, dice el Espíritu de Profecía. Ahora, no todas las oraciones tienen que hacerse de rodillas, pero hay momentos en el culto en el cual la iglesia ha de postrarse ante Jehová. Y esto se está perdiendo. Estamos ideas carismáticas de hacer el culto lo más cómodo posible, que la gente no se sienta incómoda. Y tristemente el culto muchas veces lo pensamos como que el ser humano es el que participa en el culto y hacemos el objetivo del culto el bienestar del ser humano. Y el culto cumple una función de llegar al corazón, a la mente de los que están participando. Pero la función primaria del culto, hemos venido a adorar a Jehová. Y tristemente muchas veces, incluso ahora ya la oración no se hace de pie, las oraciones, ahora nos quedamos sentados para las oraciones. Entonces, o se dice a los hermanos, bueno, vamos a orar, usted tome la posición que quiera. Claro, hay oraciones que se hacen de pie, y cuando estamos en casa podemos orar sentados, parados, acostados, como sea. Pero cuando estamos ante la presencia de Jehová, hemos de postrarnos ante nuestras rodillas para adorar, porque es una posición de adoración, y la adoración nos lleva a humillarnos a nosotros ante la presencia de Dios. Entonces, por lo menos una de las oraciones que se hace en el culto de mañana debiese ser de rodillas, para adorar a Dios, porque es la posición de adoración en las Sagradas Escrituras. La posición de adoración en las Sagradas Escrituras es la adoración. Pero se fijan que está la gran multitud está de pie, pero llega el momento en que todos se postran ante Jehová. Entonces, eso no debe perderse dentro de la iglesia. Debemos los sábados de mañana, los miércoles, cuando nos juntamos, postrarnos ante Jehová y adorarlo como Dios. Y nuestra oración, la oración pastoral que se llama, no debe ser una oración en la cual tan solo se pide. La oración pastoral debiese ser una oración en la cual se adora a Jehová, en la cual se lo exalta como Señor, como Dios, como Rey. Y se hace de rodillas.
Muy bien. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces, se está viviendo en una posición de victoria y se da a Dios todo aquello que Satanás quería quitar a Dios. Su universo se lo otorga feliz. Todo lo que le pertenece, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza se le adjudican a Dios. Todo aquello le pertenece a Jehová. Muy bien, versículo 13. Entonces uno de los ancianos, ahora cambia la escena. Juan ve a la escena de la adoración de Dios. Primero ve a la gran multitud adorando a Dios, luego él ve a los ángeles adorando a Jehová. Y ahora cambia la escena. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. Ahora uno de los ancianos, uno de los 24 ancianos que rodean el trono, que son los representantes de los otros planetas, se acerca a Juan y le dice, a estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Se acuerdan ustedes que es la visión del capítulo de los sellos proviene de los panes, de la mesa de los panes sin levadura, que es el trono de Dios en el lugar santo? Entonces comienza en el capítulo 5 con aquella introducción y termina en la conclusión de la visión, termina en el mismo lugar. Toda la visión Juan la ha experimentado ahí ante el trono de Dios, que son la mesa de los panes sin levaduras. Y él vio en el capítulo 4, él vio a Jehová, él vio a los seres vivientes, él vio a los 24 ancianos. Capítulo 5, él vio a Cristo, vio a los ángeles, pero no vio a los redimidos. No habían redimidos en el cielo. Ahora, luego de ver la historia de la redención en los sellos y la batalla que se lucha para salvar al ser humano, en el capítulo 7, ahora él ve a los salvos de todas las edades unidos a la realidad que él había visto en los capítulos 4 y capítulo 5. Entonces ahora uno de los ancianos se acerca a Juan y le dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? El anciano llama nuevamente la atención de Juan a la gran multitud. Pero la descripción, es interesante que el anciano, en vez de acercarse a Juan y decirle, mira, lo siento, la multitud que estás viendo son, y le habla, él le hace una pregunta. ¿Por qué le hace una pregunta? Porque una pregunta es una manera gentil de mostrar a alguien algo que no sabe. En el mundo inglés esto se usa mucho, especialmente los australianos. Ellos, cuando te quieren decir algo, si tú estás haciendo algo mal en el trabajo, los australianos no vienen y te dicen, oye, ¿estás haciendo eso mal? No, eso no se hace de esa manera, como lo diríamos nosotros, especialmente los chilenos, somos así, somos patudos. El australiano viene y él te hace una pregunta. Él te dice, ¿tú crees que hacerlo de esta manera sería mejor? Entonces, de esa manera no te deja en vergüenza, no te hace sentir inferior, sino que te llama la atención de una manera muy sutil al hecho que tú estás haciendo algo equivocado. Entonces, eso es algo bíblico. Cuando Jesús quería enseñar algo, él siempre hacía una pregunta. Porque una pregunta llama la atención al objeto, despierta la necesidad de conocer algo y, sin embargo, al recipiente no lo hace sentir como ignorante.
Y hemos de aprender nosotros de relacionarnos los unos a los otros en forma gentil, en forma ah, que nos lleva a relacionarnos de una manera que ando buscando la palabra en español, la tengo en inglés, que es gentle, una manera, la palabra no es gentil en español, pero la estoy traduciendo de gentle, que es una manera Como muy, suave, muy suavemente. suave, sí, Amable. suave. Amable. Amable, esa es la palabra, gracias. En una manera amable de relacionarnos los unos con los otros. Hemos de tener mucho cuidado de que incluso cuando nosotros tenemos diferencias, nosotros nos relacionamos en forma violenta y usamos palabras que, que hacen sentir al otro de una forma inferior. El cielo es muy amable, tratan a Juan de una manera tan amable. Jesús tenía una manera muy amable, muy ganadora, abría el corazón. Entonces se le hace la pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Entonces, ¿se fijan cómo la pregunta permite que Juan se exprese en forma abierta? Y Juan básicamente está diciendo, no sé quiénes son. Cuéntame, dime, tú lo sabes. Y esto es la manera en que nosotros hemos de relacionarnos con Dios. Nosotros no sabemos nada, pero el Señor lo sabe todo. Y Él desea a través de sus medios, aquí a través del anciano le va a dar conocimiento a Juan, Él desea darnos conocimiento. La ignorancia no es una debilidad. La ignorancia si es intencional y quieres permanecer ignorante, entonces, claro, esa es una debilidad. Pero el reconocerse ignorante, el saber que no conocemos nada, es una fortaleza. Porque entonces Dios puede enseñarte. En la vida cristiana, punto de debilidad es fortaleza. Cuando Dios desea hacernos débiles. Pero si tú crees que te las sabe todas y que no puedes aprender nada, entonces Dios no te puede enseñar. Y aquí tenemos al profeta Juan, apóstol Juan, que vivió con Cristo. Ya es un hombre de grande conocimiento y experiencia, está en su edad avanzada. Y sin embargo, él se humilla y le dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. A lo mejor alguno de nosotros le habría dado una cátedra al anciano, al anciano que nos está haciendo la pregunta. Pero no, Juan le dice, tú lo sabes, una actitud humilde, una actitud que se puede enseñar. No importa cuán avanzados seamos en la vida cristiana y cuánto conocimiento tengamos, no sabemos nada en comparación a lo que Dios sabe. Y debemos acercarnos ante Dios y pedir lo que Él nos enseñe y tener siempre una actitud en la cual se nos pueda enseñar. Señor, tú lo sabes. Entonces ahora el anciano le da conocimiento. Si Juan no le hubiera pedido conocimiento, el anciano no le habría otorgado el conocimiento. Si tú quieres conocer cosas en las Sagradas Escrituras, pídele a Dios que te dé conocimiento, que te abra el entendimiento, que te dé memoria para recordar, que te enseñe, porque esa es la labor del Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos a toda la verdad. Muy bien. Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación. Entonces, no toda la multitud pasó por la gran tribulación. Es por eso que yo digo que las palabras en las cuales se describen a la gran multitud, realmente se está describiendo a los 144,000.
¿Por qué? Porque al principio del capítulo 7 se le mostró a los 144.000, es el foco de la visión del capítulo 7. Se le permite ver a los salvos de todas las edades, pero ahora la visión vuelve a los 144.000. Los 144.000 se encuentran en el centro de la gran multitud. La gran multitud, dice el hermano White, cuando llegan al mar de vidrio se paran como un cuadrado perfecto, pero en el medio de ellos te encuentran los 144.000. Entonces, a las palabras que usa el anciano son descripción de la experiencia de los 144.000. Ahora, toda la multitud ha pasado por una gran tribulación, que es la experiencia de esta vida, que la experiencia de haber aceptado a Cristo y luchar contra Satanás y ser probado. Pero la palabra, la frase, la gran tribulación, es una palabra técnica que se refiere a las horas finales de la historia de este mundo, cuando se cierra el tiempo de la gracia. Ahí viene la gran tribulación. Entonces, dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué lindo, ahí se encuentra esta terminología tan linda. Entonces el apóstol, ¿cómo se llama? El anciano toma la experiencia de aquellos y la descripción va de fin a principio. Nos habla que pasan por la gran tribulación y luego se refiere a la experiencia previa de la gran tribulación, que es la experiencia de la salvación y de la santificación. Sus ropas fueron lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Es una terminología contraria, porque ¿cuándo fue la última vez que tú pudiste emblanquecer ropa lavándolas en sangre? ¿Qué pasa? La sangre mancha, la sangre no lava, pero la sangre de Cristo emblanquece el alma que está, ¿cómo se llama?, oscurecida por el pecado. Entonces, las ropas que se nos otorgan, hay necesidad de lavarlas. Aquí se nos muestra que ellos han crecido en una experiencia a través de la cual ellos han aprendido a vivir justamente, y que en el proceso de vivir justamente ellos han tenido que lavar sus ropas y emblanquecerlas. Es por eso que el apóstol Pablo dice que se presentará una iglesia a Cristo que no tiene mancha ni arruga, pero la plancha y el cloro divino es la sangre de Cristo. No es nuestras obras, no es nuestro poder, no son nuestros méritos, no es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Dios no espera que tú laves tus vestiduras. Has de traerlas al lavaseco del cielo para que sean lavadas en la sangre de Cristo. Este es el cloro del cielo, la sangre de Jesús. Porque la sangre de Cristo, cuando es aplicada, que es un símbolo de los méritos de Jesús, es aplicada al alma, es el único medio a través del cual la mancha del pecado puede ser borrada del corazón. Es por eso que necesitamos pasar tanto tiempo observando la cruz del Calvario, mirar a Cristo como nuestro Cordero inmolado. Aquí nuevamente se hace mención que varias veces en el libro de Apocalipsis se hace reflexión de la crucifixión de Cristo. Capítulo 1, en el capítulo 5, aquí nuevamente. Hemos de aplicar la sangre de Cristo al alma todos los días. Ha de ser el fundamento de nuestra seguridad. Es el precio que Él pagó. El precio que Él pagó por nosotros. La sangre de Cristo es el medio a través del cual los pecados son lavados, perdonados. Es el medio a través del cual somos justificados, santificados. Todo basado en la sangre que Él derramó en nuestro favor.
en la cruz del Calvario. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han salido de la gran tribulación. La palabra salido nos muestra de que la gran tribulación ha ejercido en ellos ha tenido, como se llama, un efecto. El propósito de la gran tribulación no es destruir a la iglesia, sino que es culminar una obra que fue comenzada en la iglesia. Y esa obra fue comenzada a través de la sangre de Cristo, el lavado de los mantos, el perdón de sus pecados, la transformación del carácter, el crecimiento en la vida de Cristo, culmina para aquellos que vivirán aquella hora en la gran tribulación. Y el propósito de la gran tribulación es sacar a un pueblo que tiene vestiduras blancas. Así que la sangre de Cristo y la gran tribulación obran juntos. Entonces, esto es lección para nosotros. ¿Cómo se llama? El fuego celestial, que es símbolo de tribulación, de problemas, tiene el propósito de cooperar con la experiencia de la sangre de Cristo para que haya un pueblo que produce buenas obras. Así que si estás pasando por dificultades, si hay dolor en tu vida, si hay necesidad, sométete a la disciplina divina. Sométete para que el Señor pueda cumplir en ti la obra que Él está llevando a cabo. Toda la gran multitud ha pasado por la experiencia de tribulación. No hay cristiano que llegue al cielo que no haya pasado por tribulaciones. Todos han sufrido. Y en ese sentido, todos vienen de la gran tribulación, porque todos han sufrido por Cristo. Y aquí el sufrimiento es lo que ha llevado a que estén vestidos de vestiduras blancas. Sufrimiento, dolor, es el bisturí divino para sacar el pecado del alma. Dios no tiene otra herramienta para extirpar a la mancha del pecado. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. La palabra salido tiene sentido de victoria. Ellos no han sido consumidos por la gran tribulación. Es lenguaje de Daniel capítulo 3. Los 3 muchachos pasan por el fuego y al final salen del fuego y el fuego no los ha afectado, no los ha dañado. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Muy bien. En el Mateo 22 vimos de que el rey viene al salón de la boda a investigar y a ver quién está vestido de aquellos mantos. Así que el lavado de la ropa ocurre antes de que entremos a la gran tribulación. El lavado de la ropa y el estar vestidos de la justicia de Cristo ha de ocurrir antes que el juicio acabe, porque el propósito del juicio es investigar quiénes están vestidos con aquella ropa y quiénes no están vestidos de aquella ropa. Hemos de asegurarnos que nosotros estamos aferrados a los méritos de Jesús y que nuestra vestimenta, nuestra experiencia no está basada en nuestras obras, sino que está basada en Cristo Jesús. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y les servirán día y noche en su templo. Aquí hay otra descripción que nos habla que son los 144,000. Porque la hermana Guay dice en una de sus visiones que tan solo a los 144,000 se les permitirá entrar al templo de Dios. Inicialmente toda la iglesia entra al templo de Dios, pero luego en el milenio, luego del milenio, cuando el cielo se transfiere aquí a la tierra, tan solo a los 144,000 se les permite entrar al templo de Dios. Ellos morarán en el templo de Dios, seguirán al Cordero donde ellos vayan, son la escolta de Cristo. Dice, y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed. Y aquí hay otra frase que nos habla de la experiencia de los 144,000. Y el sol no caerá más sobre ellos
ni calor alguno. Ahí se está refiriendo a cuando el sol caliente 7 veces más, que van a tener que pasar los 144,000 por aquella experiencia. Va a haber hambre, va a haber sed. Durante la gran tribulación van a pasar gran necesidad. Y luego dice el versículo 17, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y aquí esto nos lleva de vuelta el lenguaje pastoreará al Salmo 23. ¿No? Porque el cordero que está en el medio del trono los pastoreará. Han pasado por la gran tribulación, han obtenido la victoria y ahora una eternidad de paz, de cuidado divino, en el cual Cristo Jesús será su compañía por la eternidad. En el capítulo 14 se usa una expresión distinta. Dice, versículo 4 del 14, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Sigue, ese es el cuadro de un pastor en el cual las ovejas los van siguiendo. Se cumplen las palabras de Cristo en el capítulo 10 de Juan, donde él dice de que hay otras ovejas que han de ser llamadas y que habrá un pastor y un redil. Al fin de todas las cosas, Dios va a tener un pueblo, y un pueblo que es representado como ovejas, y Cristo Jesús siendo nuestro pastor. Porque el cordero que está en medio del trono, versículo 17 del capítulo 7, y con esto terminamos, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que aquí nos dice, esto nos muestra que la gran multitud no ha terminado aún el milenio. Están durante el milenio porque los ojos no han sido enjugados todavía. Dice que Dios enjugará, futuro, toda lágrima de los ojos de ellos. Y Dios los guiará a fuentes de aguas de vida. ¿Qué necesidad hay de tomar fuentes de agua de vida cuando ya llegamos al cielo? Es símbolo del evangelio, es símbolo del ¿cómo se llama? De la obra, de la salvación. ¿Por qué? Porque durante las edades, sin fin, el Señor Jesús seguirá exponiendo el evangelio. El evangelio será la ciencia que estudiaremos en el cielo durante la eternidad. Nunca nos saciaremos de tomar las fuentes de agua de vida. Y el Cordero será el que nos guiará a ellos. ¿Y por qué Dios va a tener que enjugar las lágrimas? Bueno, está todo el sufrimiento que hemos pasado en este mundo. El dolor de haber pecado contra Cristo. ¿Cómo se llama? El dolor que el pecado ha creado en nuestra alma. Luego pasamos por la experiencia del milenio, que es una obra de juicio. El dolor que va a traer el ver a tantos otros seres humanos perdidos que podrían haber estado en el cielo. Y a lo mejor seres queridos, seres cercanos, hermanos de iglesia. Va a haber dolor. Los 1000 años va a ser un tiempo en el cual va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Entonces, al final de los 1000 años es cuando Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de nuestros ojos. Y ahí se ve claramente de que ese tiempo aún no ha llegado en el capítulo 7. Así que el capítulo 107 es el comienzo del milenio, cuando los santos han llegado al cielo. El capítulo 20 es el fin del milenio. Y el capítulo 21. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Cuando tú piensas, Dios todo lo hace variado. Claro. Dios no es un Dios de formalismo. Dios es un Dios de orden,
El culto no ha de ser algo desorganizado, lo opuesto, el culto divino ha de ser muy bien organizado, ha de ser planeado. No porque sea un show, sino porque estamos adorando al Dios del universo, que es un Dios de orden, es un Dios de hermosura, es un Dios de variedad. Todo es, en la naturaleza, todo es variedad, en nuestra propia vida, todo es variedad. Entonces, ¿cómo podemos presentarle a Dios el mismo formato de culto por los últimos 100 años? Sí, es que, ¿por qué le preguntaba? No porque para mí esté mal lo que usted dijo, todo lo contrario. Es algo que hace mucho tiempo como que me ha incomodado que el culto sea como tan estructurado como que fuera lo que usted dijo delante, como es como ir a una iglesia católica, porque así de repente me llega, siento que es como una secuencia y no se va cambiando, y a mí también sí me gusta el todo que vaya cambiando. Claro, tiene que haber variedad, el formato puede cambiarse, no hay formato sagrado en las Sagradas Escrituras, se ha de ser distinto. Pero el problema es de que es fácil seguir una estructura formal por el hecho de que ya está estructurado y no tenemos que pensar mucho en lo que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, no estoy diciendo que hemos de copiar lo que los carismáticos hacen, pero cuando tú piensas en las iglesias carismáticas, ellos dedican muchísimo tiempo a organizar los cultos de ellos. Muchísimo tiempo. Los cultos son altamente planeados para hacerlos atractivos y bueno, ellos usan todo eso, ¿no? Para manipular a la congregación y todas esas cosas emocionalmente. Pero y yo pienso, en la iglesia adventista muchas veces llegamos el sábado de mañana y dice, ok, ¿quién va a orar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? Y se dedica muy poco tiempo a la organización del culto de Jehová. No, el culto divino no es algo para entretenernos, no es algo para que hacernos sentir bien. El culto divino es el culto de adoración a Dios. Hemos de invitar a Dios y le estamos ofrendando un culto a Él. Lo estamos adorando el sábado de mañana. Entonces es sagrado. Hay de tener mucho cuidado que en la variedad no se vuelve mundano, porque eso ofende a Dios. Que en tratar de hacerlo hermoso ahora nos perdemos el objetivo y se vuelve mundano. Entonces hay que ¿cómo se llama? Es un balance y el balance se mantiene cuando el objetivo está claro en la mente, que esto es para Dios, no es para nosotros, que venimos a la iglesia para encontrarnos con Jehová y adorarlo a Él. Yo no vengo a la iglesia para que a mí me entretengan con un sermón y si es aburrido o si el culto entonces ya no vuelvo más, porque ¿cuál es el propósito? Y entonces tristemente se pierde el verdadero objetivo de ir a la iglesia. El verdadero objetivo de ir a la iglesia es como lo que acabamos de leer en este. Nos estamos reuniendo para adorar a Dios en forma unida, como cuerpo. Entonces, si tienen posición de influencia en la iglesia, eran ancianos, hablen con el pastor, o si tienen un comité de la organización del culto, pidan sabiduría y oren para que puedan cambiar esto y comenzar a pensar. Sí, mire, la variedad puede ser, ok, un sábado se hace que los hermanos pasen adelante, se sienten en la silla, puede ser un poquito más formal. Pero otro sábado se puede hacer de abajo y todos pasan un poco más relajados. Ah, puede haber un sábado de visitas, puede haber un sábado de testimonios y alabanzas, puede haber, ¿cómo se llama?, un sábado en el cual se dedica tiempo, se le da más tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras en vez de tan solo tener ¿cómo se llama?, un sermón de 30 minutos, se puede dedicar a que hayan dos predicadores o el mismo predicador tome dos temas
Y el estudio de la escuela sabática se saca y hay 2 temas. Y así hay que ir variando las cosas que van ocurriendo, porque no tan solo eso hace el culto de Dios hermoso, lo hace atractivo, eso lo hace también atractivo, y a los niños les ayuda. Hay que pensar en los niños, la historia de los niños, partes especiales. Hay que usar la creatividad, hay que ver cómo se puede hacer el culto hermoso para presentárselo a Jehová como una ofrenda y que sea algo que eleve el alma a Dios. Muy bien, hay otra pregunta por ahí. Para el culto personal, ¿cómo nos sugiere también? Bueno, el culto personal, por supuesto, no es algo como se llama, tan estructurado, algo que debemos pensar, pero el culto personal hemos de dedicar tiempo a cantar, hemos de dedicar tiempo al estudio, a la oración, y tú puedes también variar eso. No es necesario que siempre comiences orando, puedes comenzar, como se llama, con el estudio de las Sagradas Escrituras, la lectura del Espíritu de Profecía, luego la oración y luego un tiempo a cantar. Ahora, por supuesto, en la mañana, si tú haces tu culto temprano, no puedes cantar en voz alta, pero si nosotros dividimos nuestra vida, es una vida de culto, entonces cuando estamos en el trabajo, tenemos tiempo, podemos elevar nuestra voz a Dios. Ya sea en cantos o silbido. ¿Sabían ustedes que el silbar también es parte de alabanza? Los pajaritos silban y Dios no se ofende. Entonces, hay que ver, el pensar, Señor, dame sabiduría, como Juan. Decir, Señor, yo soy ignorante, no sé, enséñame por favor a hacer de mi culto tal para que sea ¿cómo se llama? Una honra y alabanza a tu nombre. Y como iglesias, juntarnos, los líderes, unirse en oración, pidiendo a Dios, Señor, enséñanos cómo podemos hacer tu culto más hermoso. Muy bien, gracias, hermana. Gustavo. ¿Me escucha? Sí, quería comentarle que en nuestra iglesia, después de la pandemia, el formato cambió totalmente. La escuela sabática se hace una oración, se pasa al misionero con un video y 45 minutos de estudio de la lección. Se dividen las clases. Se regresa, unos breves anuncios y 15-20 minutos de testimonio, oración y canto. Cantamos 3-4 himnos. Después se pasa directamente al sermón. Y a veces toca la banda, a veces tenemos sábado de visita. Dejamos totalmente el formato viejo y no pasa nadie adelante, solamente la persona que tiene que hablar. Nadie se sienta. ¿Se acuerdan que antes tenían 3-4 sillas? Ahora nadie pasa adelante, solamente el que habla. Ya. Lo agilizamos más. Claro. No hay formato que sea sagrado. No tenemos un formato en la Biblia que se haya aprobado y que sea el único formato que se debe seguir. Entonces, el problema, pastor, es que la gente cuando va a la iglesia, la mayoría no tiene tiempo, no quiere pasar tiempo en la iglesia, está apurada, como usted dijo hoy en el repaso. Primero que llega tarde, prácticamente el repaso de la lección lo pasan por alto. Y llegan a la hora del sermón y ya están mirando el reloj para irse. Claro. Eso nos muestra que el corazón no está en Cristo, que lo que tiene nuestro corazón es el mundo y las actividades del mundo. Venimos a la iglesia simplemente para cumplir una función, que mi conciencia se sienta bien, que ya cumplí esto. No es la actitud incorrecta para venir a la iglesia, porque no venimos a la iglesia para cumplir una función como los católicos, vamos a la iglesia a adorar a Dios, a pasar tiempo con Él en forma comunal, como cuerpo. Así que en todas partes lo mismo. Hay iglesias que han cambiado el formato, ellos hacen el sermón primero y la escuela sabática después. Y eso hace que haya muchos más hermanos durante la hora de la escuela sabática. Hay otros que comienzan el culto más tarde,
lo comienzan a las 10 para que darle más tiempo a la gente que venga. Sí, hay iglesias grandes que tienen 3 reuniones, tienen 2 sermones, uno temprano, la escuela sabática en el medio y otro sermón más tarde. Entonces, de esa manera se abren las puertas para que más personas participen en la escuela sabática, que es una gran bendición. Pero hemos de usar la imaginación, hemos de orar mucho pidiendo a Dios sabiduría para que nos permita y nos enseñe a hacer el culto de manera más hermosa. Y también hemos de orar mucho por reavivamiento, debiésemos juntarnos. Eso es otra cosa, por ejemplo, no nos juntamos nosotros a orar. Un grupo de hermanos debiera juntarse a orar 1 hora antes que comience la iglesia, solamente a orar para que Dios derrame su espíritu. Charles Spurgeon, que fue el príncipe de los predicadores en Inglaterra, tenía una iglesia muy grande, muy grande. Pero él se juntaban a orar 1 o 2 horas antes de las reuniones que se ocurrían los días domingos para que Dios derramara. Y mientras se estaban llevando a cabo las reuniones, había un grupo que estaba siempre orando. Entonces eso garantizaba el poder de Dios derramado sobre su pueblo. Y eso nosotros lo que debemos buscar. Que Dios, cuando venimos a la iglesia, hemos de buscar tener un encuentro con Dios. Que Dios derrame su espíritu sobre nosotros cada día que vamos a la iglesia. Eso es lo que buscamos. Alabar a Dios, estar con Él las horas que pasamos en la iglesia y que eso sea, el resultado sea un derramamiento fresco del Espíritu sobre nuestras vidas. Debiéramos salir de la iglesia recargados, no por emocionalismo, sino por un encuentro real con Dios. Muy bien, queridos hermanos. Ha sido lindo encontrarnos y volver a vernos después de varias semanas. Ya lo retomamos y seguimos ahora todas las semanas. Que el Señor les acompañe, les bendiga y que les haga hacer luz en el mundo en el cual vivimos. Oremos y terminamos. Nuestro amado Dios, gracias por permitirnos ver más allá de la oscuridad de este mundo y alzarnos allá al cielo y permitirnos ver, Padre, la victoria de tu iglesia. Señor, anhelamos ser parte de aquel maravilloso grupo, Señor, ya sea de la gran multitud de los 144,000, nosotros anhelamos estar ahí en el mar de vidrio ante tu trono y participar del cumplimiento de aquellas escenas maravillosas que ahora vemos en pro. Las horas se acortan, Cristo viene pronto y queremos pedirte, Señor, que llenes nuestra alma de tu espíritu, infundas en nosotros aliento, poder, que laves nuestros vestidos, que nos enseñes a vivir, fulge en nuestras vidas en santidad de vida, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos ahora, acompáñalos, nos separamos, guíalos, algunos van a dormir, otros a trabajar. Señor, sé que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un abrazo para todos. Gracias.